Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al politólogo, experto en marketing político y catedrático, el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Muchísimas gracias por el honor. El honor es mío, para mí es un placer, alumno. Cada vez que hacemos un programa es de gran contenido y de gran impacto y aporte a la educación. A propósito de contenido, impacto, usted como politólogo, catedrático, un versado en el Estado por su condición de experto en derecho constitucional, también en marketing político, vemos un panorama actualmente con un síndrome de reforma. El presidente Luis Abinader ha planteado su reforma constitucional, una serie de figuras novedosas como la independencia del Ministerio Público, el candado constitucional que se plantea para convertir ciertas figuras de la Constitución en pétrea, como por ejemplo la repostulación presidencial. ¿Qué usted opina acerca de la propuesta de reforma constitucional en sentido general? La reforma a la Constitución, el plan es que se haga antes de que finalice este año. La iniciativa es sana y positiva. El presidente se ha enfocado en 4 puntos fundamentales. Primero, juntar las elecciones. Eso traerá gran ganancia para el país, porque es que las elecciones separadas tienen un gasto muy fuerte para el Estado, para los partidos y para la economía en sentido general. Lo segundo es reducir la matrícula de la Cámara de Diputados. En la propuesta del presidente habla de 137 diputados de 190. Pero ayer no toca los 20 diputados de Parlacén, que es un exceso. ¿Qué hace el Parlacén para nosotros tener 20 diputados? Tú sabes todos los millones de pesos al año que son 20 diputados del Parlacén. Debieran haber 2, 3 o 4 o 5 diputados, o hasta nada. Entonces, ese punto habrá que incluirlo. El presidente insiste mucho en lo que es lo del Ministerio Público. En un Ministerio Público que lo escoge el Consejo Nacional de la Magistratura, pero de una terna que él presenta. Pienso que si él quiere un Ministerio Público independiente, debe escogerlo el Ministerio Público, pero no de una terna que presente el presidente de la República, sino escogerlo dentro de los jueces, dentro de los procuradores de corte. O sea, que la terna sean todos los procuradores de corte y escoger un procurador de corte, que ya son personas que tienen 20 o 30 y más años en el Ministerio Público, que están en la carrera del Ministerio Público, porque ahí está el Consejo del Ministerio Público. Ese punto se va a debatir. El otro punto fundamental que yo considero que el presidente no incluyó es congelar las provincias. La Constitución de la República establece la división política en regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, pero no dice cuánta. Una provincia es creada mediante una ley. Entonces, mi propuesta es congelar la creación de provincias por 50 años y llevarla de 32 a 34, porque la provincia de Santo Domingo urgentemente hay que dividirla en 3 provincias: Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. La provincia de Santo Domingo hoy tiene 3 millones de habitantes y la población nacional es 12 millones de habitantes. La provincia de Santo Domingo tiene más habitantes que la región sur y que la región este. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un senador para 3 millones de habitantes y un senador para menos de 100,000 habitantes, como el caso de Pedernales? Entonces, eso hay que corregirlo. Entonces, lo del candado, que es un punto que el presidente enfatiza mucho. Yo pienso que ahí hay mucho de populismo y de mostrar un desprendimiento de parte de él. Pero esa parte para mí es irrelevante y de poca importancia. Si el presidente, la Constitución esta dice 8 años. El caso de Leonel es porque la Constitución
del 2016 no aplicaba para Leonel porque Leonel dejó de ser presidente en el 2012. Después que Abinader salga, si se hace una reforma a la Constitución, Abinader puede volver. Entonces, esa palabra de candado no es buena utilizarla en la democracia. Candado es encerrar, candado es atar, candado es encarcelar. La democracia es participación. La Constitución es un cuerpo vivo que el constituyente, cuando lo considere necesario, debe adaptarla a la evolución sociocultural, política y económica. La Constitución es viva. Entonces, cuando tú hablas de candado, tú estás pensando en blindar, como esa es otra palabra que él usa mucho, blindar una parte de la Constitución para que el constituyente del futuro diga que no pueda tocarla. Falso de toda falsedad. El constituyente del presente no puede atar al constituyente del futuro. El constituyente del futuro puede variar todos los puntos de la Constitución. Lo único que tiene que hacer el constituyente y que está obligado a hacer es respetar el formalismo, el procedimiento de reforma constitucional que establece la propia Constitución. Pero después puede tocarlo todo. Entonces en eso se está buscando muchas noticias, pero es que eso no es tan significativo. Significativo sería congelar la cantidad de municipios y distritos municipales por 20 o 30 años. Porque uno de los derroches más grandes de dinero en República Dominicana está en la municipalidad. Entonces, él quiere, el presidente, llevar esto al Congreso y que en el Congreso no se discuta. Grave error. El Congreso, cuando el proyecto llegue formalmente, tiene que abrir una discusión para que actores de la sociedad vayamos al Congreso a postular nuestras propuestas, nuestra sugerencia a ese proyecto que presenta el presidente de la República y generar una discusión nacional que impacte en la opinión pública y eduque a la población en materia de constitucionalidad. En la reforma constitucional del 2012, el debate que se dio de 2 años, el pueblo dominicano aprendió más de materia constitucional que lo que había aprendido desde la independencia de la República. Entonces yo no entiendo por qué el presidente quiere mandar esto de que arregladito para que el Congreso así mismo lo apruebe, sin cambiar ni un punto ni una coma. Vamos a ver qué va a pasar porque él acaba de presentarlo el 16 como lo estableció. A propósito de esto, el presidente inicia su segundo mandato presidencial con estos desafíos a nivel institucional, con cambios, por ejemplo, de la Constitución de la República. ¿Cómo usted ve el derrotero institucional y el ejercicio de gobierno de aquí en adelante de Luis Abinader frente a desafíos como este, por ejemplo? Lo primero, alumno, es lo siguiente. El Luis Abinader de hoy, el que acaba de tomar juramento para ser presidente 24-28, es diferente al Luis Abinader que tomó juramento el 16 de agosto del 2020. ¿Por qué? El que se juramentó en el 2020 era un presidente candidato. Cuando un presidente es candidato al mismo tiempo, siempre está buscando aplauso social, siempre está buscando popularidad. Por eso, elementos fundamentales como la reforma fiscal, él no la llevó a cabo en el primer periodo de gobierno, porque eso tiene un costo político. Ahora tenemos un presidente que va a ser más estadista, que va a tomar el sartén caliente por la mano y va a marcharle de frente a los problemas estructurales de la nación, porque él hizo una promesa, él creó expectativa, él creó esperanza de ser presidente de la República para hacer cambios importantes en la vida nacional. Y esos cambios, en más de un 90% todavía la población lo está esperando. Entonces, por eso él insiste tanto en comenzar este segundo periodo con una reforma a la Constitución y que inmediatamente después viene una reforma fiscal que está obligado a hacerla. Porque es que aquí hay que eficientizar el gasto. El Estado dominicano es muy grande, hay que reducirlo, hay que achicarlo. Nosotros creamos una serie de instituciones en un momento de crecimiento
económico, de desarrollo económico, y hoy la economía cambió. O sea, aquí hay 2 o 3 ministerios inclusive que deben desaparecer, deben ser refundidos. Aquí hay muchos consejos, muchas instituciones que no rinden el cometido de su creación. Y entonces hay que hacerlo, poner todo sobre la mesa. El empresariado está presionando mucho al respecto. El Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales como el BID están exigiendo saneamiento del gasto, porque el monto de la deuda externa que hay que pagar el año que viene es mucho mayor que el que se está pagando ahora. Entonces ese dinero hay que buscarlo. Por eso lo de la reforma fiscal es una pelota caliente que ya el gobierno no puede lanzarle el balón a otro. Independientemente de las reformas y de otros temas que tocan la institucionalidad, el presidente va a gobernar un nuevo periodo, donde se proyecta también que hayan cambios, por ejemplo, en el tren gubernamental. En ese sentido, en la estructuración del nuevo gobierno, ¿cómo usted ve a un Luis Abinader experimentado ya en el ejercicio del Estado? Ha sido algo a favor de la imagen del presidente, es que ha movido funcionarios. O sea, él desde que llegó ha estado quitando ministros, directores, ha estado cambiando. Y a la población le gusta eso. Y el hecho de que también inicie este periodo, segundo periodo, con tanto movimiento de funcionarios, también eso genera una expectación. Eso es positivo para cualquier gobierno. Mover las fichas al momento de pasar a un nuevo periodo de gestión. Tiene varios funcionarios que son aspirantes a la presidencia de la República y ese es un punto delicado, porque si lo mueve a esos muchachos, entonces les corta las alas y lo destruye. Si lo mueve, debe moverlo para puestos más importantes de lo que tiene. Pero tampoco puede permitir que le conviertan el Estado en una escena de politización de lunes a viernes. Tiene que exigir disciplina de trabajo y que ellos se promuevan los fines de semana. Entonces ese es otro reto que tiene este gobierno, porque los segundos periodos desgastan a los presidentes. Los segundos periodos son muy delicados en toda América Latina, porque en los segundos periodos mucha gente pierde los estribos. Se crece la corrupción, la ambición se multiplica. Vienen los diálogos de almohada, la mujer diciéndole al marido, pero ya están 5 años y estamos igual que como llegamos. Viene toda una presión psicológica. Y ahí los presidentes tienen que estar como la guinea tuerta. Entonces, en este segundo periodo va a necesitar mucho de vigilancia de la sociedad civil a la gestión. Y va a tener que hilar fino, porque ahí es que los caballos pierden los estribos. Y más cuando hay mucha gente buscando llegar a presidencia de la República en campañas que son tan costosas como las de México. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo, catedrático y experto en marketing político, el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Porque quiere 4 años más para completar, porque no le dio. Y una parte muy alta de la población accede al mensaje. Ahora, después de un segundo periodo, ya si en 6 años no hizo, si en 7 no hizo, si en 8 no hay segunda oportunidad para los. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo, experto en Derecho Constitucional y Marketing Político, catedrático, el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Doctor, usted tocaba un punto nodal sobre el ejercicio del poder del presidente Luis Abinader, que ha prometido que no va ni va a forzar un tercer mandato presidencial en el 28 y que quiere incluso cerrarse él mismo las puertas para una posibilidad, aunque la Constitución Pero es que se la cierre. En el 28 él no puede ir de ningún modo. Correcto. Porque esta Constitución no se lo permite.
a menos que se modifique No, para esta abrirle no se puede las puertas. modificar para el 28. Correcto. Lo único que pudiera es modificarse para que él pueda aspirar en el 32, pero ya en el 28 no hay forma. ¿Cómo entonces debe comportar a lo interno del PRM el liderazgo de Abinader con figuras que tienen aspiraciones presidenciales a lo interno en el 28 y que deben madrugar porque la carrera de aquí a allá debe basarse en asuntos de trabajo interno para poder primero ganar la guerra a lo interno y después a lo externo? ¿Cómo tiene que lidiar Abinader con ese escenario? Ellos, Luis Abinader y el PRM han tenido a su favor una oposición frágil y débil. Los partidos políticos aquí se han ido debilitando considerablemente. Y cuando los partidos se debilitan, el oficialismo lleva ventaja porque el oficialismo tiene el poder. Entonces, en el diseño mercadológico que han hecho de Luis Abinader, lo han colocado por encima de los partidos políticos, inclusive por encima del propio PRM. Ahora ir con una figura nueva que no es él es un reto que tiene esa organización. Pero hay que tomar en cuenta el factor de que el PRM tiene personas con buena imagen. Hay unos actores jóvenes que se están promoviendo bien. El mismo David Collado, que ya tiene más de 10 años que lo vienen trabajando con imagen presidencial. Está Carolina, está Yayo San Lobatón, que es un muchacho con muchas cualidades, y otro más, Wellington Arnold y Fellito Suberví. Pero los partidos pierden aquí es por el desgaste del poder. Aquí solo hay unas elecciones donde la oposición le ha ganado al gobierno porque es más fuerte, que fue en 1978, cuando el PRD le ganó a Balaguer. Las otras elecciones del 78 para acá, los partidos pierden porque se dividen. Los partidos pierden porque hay una crisis económica que se lo lleva. Los partidos pierden por un cansancio de la gente con ellos en el poder. Entonces eso es lo que se conoce en psicología social y marketing político como el voto en contra. Aquí se llega al poder no por un voto a favor. Bueno, en el 20 Abinader llega por un voto en contra del PLD, que ya tenía 16 años en el poder y que además se dividió. En el 2004, cuando se pensó que Hipólito se quedaba, vino una crisis económica que lo sacó del poder. Entonces hubo un voto en contra de Hipólito que trajo cómodamente a Leonel de nuevo al poder. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, entonces hay que esperar 2 años para saber cómo va a estar el tablero y el ajedrez. Porque lo que saca del poder a los partidos es la economía. Entonces, algo muy importante, tú que eres politólogo, es que sepa lo siguiente. Cuando uno monta y diseña una campaña electoral y uno gana la campaña, uno genera una expectación, sueños y esperanza. Los sueños y esperanzas, las expectativas que uno logra crear en la primera campaña siguen válidas para la segunda campaña, porque 4 años es muy poco. Entonces, por eso un presidente que gana fácilmente logra reelegirse, porque quiere 4 años más para completar, porque no le dio. Y una parte muy alta de la población accede al mensaje. Ahora, después de un segundo periodo, no. Ya si en 6 años no hizo, si en 7 no hizo, si en 8 no hay segunda oportunidad para los partidos. Entonces, el 28 es un gran desafío. Doctor, ¿cómo usted entonces encararía o cómo se podría ver en perspectiva el liderazgo de un presidente en la balanza que se debe inclinar internamente en su partido cuando dice que no le interesa aspirar de nuevo, bajo ninguna circunstancia, aunque pueda tener el candado cerrado, pero estando en la presidencia se puede abrir como se ha producido en la historia del país? Usted sabe, alumno, que el PRM es un proyecto de nombre nuevo, aunque es el viejo PRD, porque lo que hicieron fue que el 95% de la estructura del PRD la pasaron al PRM.
hay una tradición en esa organización política y es que hay muchos liderazgos que son muy proactivos y que rompen los esquemas de disciplina. Hasta ahora ellos aprendieron de sus errores y de sus fracasos. Y en este primer periodo se mantuvieron sin conflictos intrapartidos. Las pequeñeces que surgieron las supieron controlar. Si logran controlar los conflictos internos, entonces es un partido que puede perpetuarse en el poder, como un proyecto de poder poderoso, porque recursos humanos abundantes tienen. Y desde el poder van a ir creando bases socioeconómicas para que esos actores jóvenes tengan una zapata social para proyectarse de cara al futuro. Ahora bien, vamos a ver si el PRM logra concretarse como un partido con una filosofía, con un fundamento, porque lo que vemos todavía que hay en el poder es mucha gente que se pusieron de acuerdo para sacar al PLD del poder, pero que no están ellos de acuerdo en cosas elementales como para considerarse miembros de la misma organización. O sea, cuando tú tomas el gabinete, hay en el gabinete mucha gente en puestos importantes que ni siquiera del PRM son, o que lo pusieron ahí, pero que no son gente de partido ni entienden lo que es un partido. Son gente, bueno, como este muchacho, hijo de Roberto Salcedo, por ejemplo. Gente de los medios con una imagen popular lo juramentan en la cúpula de un partido, pero que la sociedad dominicana no está acostumbrada a ese tipo de actores. Aquí estamos acostumbrados a partidos, a estructuras de gente filosóficamente enraizada en una organización, con una prédica, con un discurso, con un mensaje y con un activismo de impacto social. Entonces, en esta nueva partidocracia que tenemos, partido deslegitimado socialmente, es como todo en el aire. Y cuando la cosa está en el aire, un ventarrón se la lleva fácil. Por eso esos cambios, esos fenómenos se están dando en América Latina, de gente que llegan hasta sin partido a la presidencia de la República. Entonces, los segundos periodos son muy complicados por esa razón, porque en los segundos periodos parte de la población es dada a cambiar. Y para detener eso, ir con una marca nueva que no sea el actual presidente es positivo. Porque el presidente insiste en eso, pero él está bien asesorado al respecto. Él sabe que decir que no va y que no vuelve más le beneficia a su partido político. Porque cuando él insiste en eso, quiere marcar una diferencia con los otros que iban, volvían y quieren seguir volviendo. Pero además está mandando un mensaje subliminal para que la sociedad comience a mirar los muchachos y las muchachas que son el relevo de él en su organización. Pero ¿será Luis Abinader un liderazgo dominante en el PRM? Hay que esperar. Porque el PRM tiene el liderazgo de Hipólito y el liderazgo de Luis Abinader. Ellos dominan hasta ahora ese partido. Después del 28, el liderazgo dominante del PRM va a ser Luis Abinader. Pero si logran ganar las elecciones, va a haber un presidente de la República que no será él. Entonces hay que esperar. Uno no, con precisión no puede adivinar qué pasa en los partidos políticos, porque ya uno viendo cómo el PLD se desguañangó, con gente que jamás uno pensaba que iban a dejar esa organización, y de repente comenzaron a hacer tienda aparte. Estamos estudiando la partidocracia dominicana, la conducta y el comportamiento social, para poder ver un esquema de lo que debe ser el modelo de partido del futuro. A propósito del PLD, ¿puede el PLD dar un giro y recuperarse para competir? ¿Cuál escenario tienen tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo en perspectiva de cara al futuro? El retorno depende de la gestión de quien esté. Porque, por ejemplo, en el año 1990 el PLD fue el partido que sacó más votos, quedó número 1. Balaguer le ganó con unos 18,000 votos que le aportó el PQD en el 90.
En el 94 el PLD cayó a un lejano tercer lugar, en el 94. Y el PLD estaba a punto de desintegrarse, pero Eva Balaguer lo trae en el 96 para cerrarle paso a Peña Gómez. En el 2000 el PLD sale del poder muy mal, porque Balaguer casi sacó los mismos votos que Danilo Medina en el 2000. Y en el 2004 el PLD volvió a la presidencia de la República. En el 2012 el escenario estaba para que ganara el PRD, totalmente a favor del PRD. Entonces Hipólito y Vargas Maldonado se dividieron, no se pusieron de acuerdo y ahí Danilo se coló 8 años más. En el 20 el PLD no ganó porque Leonel dividió el partido y se fue con medio partido, hizo tienda aparte. Por eso te estoy diciendo, cuando un partido pasa por el poder, queda con unas raíces sociales, con un legado, con una obra, con una historia, con mucha gente a la que benefició, que en un momento dado, si el que está en el gobierno no llena las expectativas, lo disgusta por X razón, comienzan a mirar en el pasado. Eso es como una mujer. Tú tienes una mujer, de repente se dejan, tú te encariñas con otra mujer. Si esa nueva mujer de un momento no te está acotejando bien, tu cabeza comienza a pensar en la mujer anterior y tú dices, Dios mío, ¿qué yo he hecho? Si estaba mejor y ahora en qué me he metido en esta vaina, déjame ver cómo salgo de esto. Así mismo es que piensa el votante. Entonces, por eso gobernar en estos tiempos es un desafío muy grande porque tú tienes que llenar expectativas. Cada problema que tú resuelves genera otra nueva necesidad. Una sociedad muy demandante, muy crítica, muy exigente y sobre todo, en el momento en que vivimos, la mayoría de la gente es desleal totalmente. La gente no es leal a nada, ni siquiera a los artistas en este tiempo. Entonces, por eso uno no puede proyectar que este partido llegó y se va a mantener por tanto tiempo, porque es que el cambio de simpatía puede suceder de hoy para mañana. Doctor, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación que genera más interrogantes que la que hemos formulado y usted ha respondido por el panorama y el espectro político que se presenta ahora en este nuevo escenario. Esferas de Poder siempre será un canal abierto para extenderle una nueva invitación próximamente y toquemos temas nodales en términos institucionales y políticos. Para mí es un placer compartir contigo en este programa. Estoy abierto a una nueva invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima, ilustrativa comparecencia del politólogo, experto en Derecho Constitucional y Marketing Político y catedrático, el doctor Belarminio Ramírez Morillo. Proseguimos con nuestro contenido.